Hola, ¿qué tal, Econopadawans? Bienvenidos al curso de Econometría 2, en donde veremos algunos modelos y aplicaciones de las series temporales. Voy a comenzar compartiéndoles un poco el material de trabajo que tendremos en cada una de las sesiones. Vamos a ir siguiendo una serie de diapositivas que vamos a ir explicando poco a poco para que ustedes puedan tener elementos ilustrados en este caso para entender mejor los temas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar este curso hablando de las series temporales. Y pues bueno, dentro de las estructuras de datos más importantes tenemos los datos de series temporales. Un conjunto de datos de series temporales va a consistir en observaciones sobre una variable o sobre distintas variables a lo largo de un intervalo de tiempo. Algunos de los ejemplos típicos de series temporales son, por ejemplo, el ya conocido PIB, el tipo de cambio, los índices de precios o incluso el nivel de ventas en un nivel ya como microeconómico, ¿no? Las cifras de ventas de cualquier producto. En economía, como cualquier cosa, los acontecimientos pasados pueden definir los acontecimientos futuros, así como también aquellos efectos retardados o datos del pasado pueden definir el comportamiento de los agentes económicos. Por lo tanto, entonces el tiempo es un parámetro muy importante en la medición de lo que es la economía. Las series temporales suelen ser como más difíciles de analizar que los datos de corte transversal, que son los que vieron en el semestre pasado. Esto se debe a que casi nunca podemos suponer que las observaciones económicas son temporalmente independientes. La mayoría de las series temporales, ya sea económicas o no, van a estar relacionadas y fuertemente relacionadas con lo que es su historia reciente, ¿no? Con los datos que tienen recientemente ocurridos. Por ejemplo, el PIB del pasado puede decir mucho sobre el nivel del PIB que podemos esperar para el periodo actual, ¿no? Eso es de manera general. La teoría clásica considera una serie de tiempo formada por cuatro componentes básicos, ¿no? La teoría como tal lo divide de esta forma. Esos componentes van a ser la tendencia, las variaciones estacionales, las variaciones cíclicas y las variaciones residuales. Estos van a ser los elementos que van a componer de manera general lo que es una serie de tiempo. La tendencia va a ser el desplazamiento. Bueno, vamos primero con el primer elemento, que sería la tendencia, y esto va a ser el desplazamiento o movimiento gradual hacia valores relativamente altos o bajos a través de un intervalo de tiempo. La tendencia va a venir dada por el movimiento general a largo plazo durante toda la serie. Para hallar la tendencia a una serie temporal mediante, digamos, como un método analítico, podríamos realizar un ajuste por regresión de los valores de la serie a una función de tiempo. Sé que lo que acabo de decir es un poco confuso. Lo único que de manera resumida quiero hacerles ver es que podemos tener una función de cualquier tipo, por ejemplo, una función lineal, ahorita lo vamos a analizar, y entonces los datos se van a ir adaptando a esa función lineal, a esa línea recta, ¿no? Entonces vamos a encontrar siempre un tipo de función que le acomode a nuestra serie de tiempo, y es así como podemos de alguna manera identificar una tendencia, ¿sí? De esta manera se va a recoger de manera satisfactoria la marcha general del fenómeno que estamos representando. Entonces, ahora sí les comento lo que les decía hace rato. Vamos a tener, por ejemplo, tendencias lineales. Una línea de tendencia lineal es una línea recta de la forma que nosotros conocemos, la ecuación que conocemos de la línea recta, ¿no? Que va a ser, en este caso, representada por la ecuación ZT igual a A más BT, que pues se ajusta correctamente a los datos, ¿no? Sería una línea recta de tendencia lineal, normalmente muestra algo que aumenta o disminuye en un ritmo constante. También vamos a tener otro tipo de función que podría ser la tendencia logarítmica. Una línea de tendencia logarítmica de la forma ZT igual al logaritmo de A más BT va a ser una línea curva muy útil cuando el índice de los cambios de los datos aumenta o disminuye rápidamente y después se estabiliza. ¿Sí? Es cuando tenemos una variación rápida y luego vuelve a ese punto de equilibrio.
También vamos a tener una tendencia polinómica. Las tendencias polinómicas van a obedecer a una ecuación que va a ser una línea de tendencia polinómica de ZT igual a A más BT más CT al cuadrado más CT a la N, ¿no? Eso sería como una línea curva que se utiliza cuando los datos fluctúan según una ecuación de polinomio, ¿no? Pensemos en la forma que tiene esta ecuación de polinomio. Pero ¿para qué es útil esto? Bueno, esto, por ejemplo, sería útil para analizar las pérdidas y ganancias de un conjunto de datos muy grande. ¿Sí? El orden del polinomio nos va a determinar el número de fluctuaciones que existen en esa recta, o bien el número de máximos y mínimos que puede aparecer en esa curva. Una línea de tendencia polinómica, por ejemplo, de orden 2, suele tener un máximo o un mínimo. Una de orden 3, por ejemplo, podría tener dos máximos o mínimos. La de orden 4 podría tener dos máximos y dos mínimos, o así sucesivamente, ¿no? Entonces se puede analizar de esta forma. También vamos a tener la tendencia potencial. La tendencia potencial es una línea de tendencia de forma curva que va a obedecer a la ecuación AT a la B, elevada a la B, que pues normalmente se utiliza con conjuntos de datos que comparan medidas que aumentan a un ritmo concreto. Por ejemplo, si pensamos en la aceleración de un automóvil de carreras en intervalos de segundos, no es posible crear como una línea de tendencia potencial si los datos contienen valores ceros o negativos, ¿no? Siempre tiene que ser algo que sea de manera como ascendente. Por otra parte, vamos a tener también la tendencia exponencial, que va a ser una línea de tendencia de la forma exponente a la A más BT, que es muy útil. Bueno, este tipo de tendencia va a ser útil cuando los valores de datos aumentan o disminuyen en intervalos cada vez mayores. No es posible crear una línea de tendencia exponencial si los datos, como les decía, son valores ceros o negativos. Y por último, también vamos a tener una tendencia móvil, de media móvil, perdón. Esta línea de tendencia de media móvil va a atenuar las fluctuaciones en los datos para mostrar con mayor claridad la trama de la tendencia. Es decir, va a volver esas alteraciones como más leves. Entonces, una media móvil utiliza un número concreto de puntos de datos y hace un promedio de los mismos y utiliza ese promedio como punto de línea, ¿no? Digamos que lo suaviza, como su nombre lo dice, ¿no? Bueno, esos van a ser los tipos de tendencia que tenemos. Otro elemento de las series de tiempo va a ser las variaciones estacionales. Las variaciones estacionales normalmente son oscilaciones que se producen con un periodo igual o inferior a un año, ¿sí? Y se producen de manera reconocible en diferentes años, digamos que se van reproduciendo de forma similar. El motivo principal que introduce o que nos introduce a estudiar el componente estacional es que la inmensa mayoría de las series económicas tiene esta distorsión, ¿no? Que va a provocar un movimiento, y para eliminar estas distorsiones y captar el movimiento real de la serie es necesario eliminar esas oscilaciones estacionales en lo que se conoce como un proceso de desestacionalización de la serie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen que tenemos aquí es muy clara, ¿no? Si pudiéramos, por ejemplo, pensar en las ventas, que normalmente aumentan en los periodos decembrinos, ¿no? Tendríamos ese disparo de las ventas en el último trimestre del año. Por ejemplo, también el hecho de que las vacaciones laborales se concentren en los meses de verano va a condicionar los valores de muchas series. El claro ejemplo de esto sería las series relacionadas con el turismo, que pues aumentan en este punto. Entonces, como les decía, existen métodos para eliminar la estacionalidad de la serie. Sin embargo, la desestacionalización es una tarea un poco difícil que ha dado lugar a una multitud de estudios, incluso algoritmos, y pues por eso es una gloria ver que algunas de las series de INEGI ya vienen desestacionalizadas, ¿no?
Bueno, vamos a tener que existen varios métodos de desestacionalización. Una va a ser por medias mensuales y esto implica ajustar con mínimos cuadrados a las medias anuales. ¿Cómo hacemos esto? Calculamos la media mensual de cada año. Vamos a aislar el componente estacional mediante esas medias mensuales que calculamos y vamos a calcular una media global. ¿Sí? Ya muchos paquetes de software lo hacen de manera automatizada y pues es como lo más viable cuando son series pues, muy extensas. También existen otros métodos que es, por ejemplo, por índice estacional, por medias móviles, por diferencias estacionales. Va a haber diferentes métodos y todos pues tienen su diferente grado de complejidad. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios posteriormente en las clases para que ustedes lo vean de manera más clara. Bueno, vamos con el siguiente elemento que compone lo que es una serie de tiempo y va a ser la componente cíclica. De una serie temporal, pues normalmente se dice que es la más difícil de detectar, pues a diferencia de lo que es la tendencia, es el movimiento más, como más a largo plazo y muy general, ¿no? De lo que son las variaciones estacionales que tienen un periodo fijo. Dijimos que, por ejemplo, lo podemos ver a lo largo de un año, lo que son las variaciones estacionales. Pero el tema de las variaciones cíclicas tiene periodos que no son fácilmente identificables y en muchos casos son incluso variables, siendo frecuente la existencia de cíclicos la existencia de ciclos, perdón, que superponen lo que todavía es, bueno, se superponen con lo que son las tendencias estacionales, ¿no? Entonces, normalmente es difícil identificar un ciclo porque a veces tiene periodos de tiempo muy largos, ¿no? Y no lo podemos como ver de un año a otro, sino que es a muy largo plazo. En la práctica, para identificar el ciclo, suelen eliminarse lo que son las tendencias y las variaciones estacionales. Y ya lo que queda después de eso es lo que es el ciclo, ¿no? El trabajo fundamental en el análisis del ciclo es detectar en la serie original alguna función que sea como de tipo armónico o similar, bueno, de tipo armónico o muy similar, así como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Y pues tampoco es una tarea fácil y va a implicar pues lo que son funciones de senos, de cosenos y cosas así como un poco más complejas. Existen métodos para eliminar este ciclo en una serie temporal a lo mejor muy larga y el más común de estos métodos es el filtro de Hodrick-Prescott, que también lo podemos encontrar en varias de las paqueterías, en Nibius, en SPSS. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio con ello, para que también lo puedan identificar mejor. Por ejemplo, lo que es muy común y todos los economistas hablamos, pues es, por ejemplo, el ciclo económico, ¿no? Normalmente tenemos estas partes del ciclo, pero no tenemos una temporalidad, lo hemos ido ajustando a medida que tenemos em, una serie de tiempo, ¿no? Por ejemplo, del PIB tiene cierto ciclo, pero esto pues solamente se puede detectar una vez pasado ese largo plazo. Por ejemplo, aquí les pongo este dato curioso, que México tiene un ciclo económico con una duración promedio de 60 a 63 meses, ¿sí? Entonces las contracciones duran alrededor de 17 a 19 meses y las expansiones de 43 a 46 meses. La contracción más extensa registrada ha sido de 38 meses, que es aproximadamente poco menos de 2 años, perdón, y esto fue en septiembre del año 2000 a noviembre del 2003, aunque pues todavía está por verse cómo va a ser la contracción de esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, estos son estudios del INEGI del 2011, pero como les digo, pues falta mucho por analizar después de esta pandemia. Bueno, ya por último vamos a tener las variaciones residuales o el componente irregular, que van a ser movimientos en la serie que no muestran como carácter periódico o reconocible y son originados por fenómenos singulares que van a afectar a la variable en el estudio de manera casual y no permanente, ¿no? O sea, no es algo que esté permanente en toda la serie, sino simplemente a lo mejor alguna perturbación que ocurrió en cierto periodo de tiempo,
y afectó el movimiento de la serie. El componente irregular va a ser el resultado de estas fluctuaciones a corto plazo, que no son sistemáticas y en algunos casos no son predecibles. Por ejemplo, los patrones climáticos, que no son como característicos, ¿no? Como por ejemplo en estos tiempos tenemos días en los que llueve, días en los que hace sol, días en los que hace viento, y esto puede alterar determinados ciclos, dependiendo del fenómeno que estemos analizando, ¿sí? Pero son cosas que simplemente ocurren de un momento a otro y que no se pueden predecir. Sin embargo, se pueden esperar algunos efectos irregulares de antemano, por ejemplo, los cambios en los impuestos del valor agregado, o se pueden analizar fenómenos como, por ejemplo, algún desastre natural, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero se tiene de alguna manera previsto qué efecto pudiera causar en alguna serie, ¿no? Bueno, estos son como los elementos que componen lo que es una serie de tiempo de manera generalizada. Aquí en esta diapositiva podemos observar los diferentes componentes en una misma imagen. Si descompusiéramos una serie, imagínense la serie del PIB y la descomponemos, esto es lo que podríamos ver, veríamos cada una de sus partes y sería algo más o menos así. Nuestra serie observada sería lo primero que podemos ver aquí. A ver, se las voy a poner en un cuadrito rojo para que ustedes lo identifiquen. Sería sería como nuestra serie del PIB, esta sería como nuestra serie original, donde veríamos su movimiento a través del tiempo. Y si la descomponemos, entonces tendríamos por su parte lo que es la tendencia. Lo vamos a poner en este cuadrito de color anaranjado. Tendríamos la tendencia, vean cómo esta tendencia se parece mucho a esto, pero se van quitando como las variaciones, ¿no? Esta sería como la línea de tendencia que tendríamos. Esta sería la variación estacional, que más o menos sacaríamos de esta serie observada. Y por último, los componentes irregulares o aleatorios serían más o menos así, ¿sí? Entonces, de esta manera podríamos identificar todo lo que compone a esta serie que tenemos aquí, que podríamos pensar que podría ser el PIB, ¿no? Bueno, antes de continuar con todo este tema de las series de tiempo, es importante que tengamos como un breve repaso sobre las cosas que se deben saber para poder entender mejor los temas que vamos a estar viendo. Muchas veces los economistas comenzamos a hablar en un lenguaje matemático que apenas sí podemos comprender. Sin embargo, es importante que nos vayamos familiarizando con conceptos básicos como lo son las variables deterministas y aleatorias. Cuando podemos predecir el resultado de algo sin la necesidad de hacer un experimento, se dice que es un fenómeno determinista. Por ejemplo, cuando aventamos una pelota, inevitablemente sabemos que va a caer al piso. O bien cuando sabemos que el sol va a salir o que se va a ocultar, eso es inevitable, lo sabemos por default que va a suceder. Esos hechos pues son seguros, por lo tanto son eventos deterministas. En el caso de un suceso aleatorio se tiene que hacer un experimento para poder conocer ese resultado, como por ejemplo lanzar una moneda y saber si va a caer cara o cruz o águila o sol, como le quieran llamar. Se necesita hacer un experimento para saberlo, no tenemos la certeza de cuáles van a ser los resultados. También, por ejemplo, cuando lanzamos un dado, ¿no? No sabemos cuál es el número que va a caer. De estos conceptos podemos decir que son como eventos aleatorios. Entonces, de todo esto podemos asociar lo que son las variables aleatorias simples, que en este caso van a involucrar lo que es la probabilidad de los resultados de un espacio muestral. Esto lo vamos a tener que se puede asignar un número a esa probabilidad, como por ejemplo lo que les mencionaba hace rato. El lanzamiento de una moneda, si cae cara, asignaremos el valor de 1, y si cae cruz, asignaremos el valor de 0. Entonces eso ya es asignarle un valor a la probabilidad, y con eso ya estaríamos hablando de una variable aleatoria. Por otra parte, tendríamos una variable aleatoria discreta, y esa va a ser aquella que puede tomar valores finitos, ¿sí? No solamente como el valor de 0 o 1, sino que puede tomar un número que, por ejemplo, en este caso,
Pensémoslo como en lo que mencionábamos hace rato de lanzar un dado. Los valores que puede tomar pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pero sin duda va a ser alguno de ellos, ¿no? Entonces va a tomar cualquiera de estos valores. En el caso de ser una variable aleatoria continua, es cuando los valores que toma esa variable se encuentran en un intervalo de tiempo, en un intervalo de valores, perdón. Es decir, pueden ser valores entre A y B. Por ejemplo, el peso de una caja de manzanas. Si colocamos 5 cajas de 100 manzanas, podemos asumir que su peso se encuentra entre 25 y 27 kilos. ¿Por qué? Porque no todas las manzanas tienen el mismo peso, por lo tanto, esas 5 cajas van a tener valores aproximados entre 25 y 27 kilos, pero no vamos a saber el valor exacto, porque ese valor va a fluctuar debido a que las manzanas pues, tienen un peso diferente, entonces están fluctuando entre ese intervalo entre 25 y 27, ¿sí? Bueno, espero que me haya explicado un poco con estos conceptos básicos que se deben de saber antes de poder continuar con el tema. Entre otras cosas que debemos saber, a lo mejor pudiera sonarles demasiado básico, porque estos temas no son puramente de econometría, sino que son de estadística, pero nos ayudan a entender mucho mejor los temas que vamos a estar viendo. Bueno, eh, es común que cuando no tenemos los conceptos bien claros tendemos a confundirnos un poco entre ciertas medidas o entre ciertos elementos. Por ejemplo, la desviación estándar, que es algo que venimos viendo casi desde, no sé, primaria, secundaria, ¿no? Mejor dicho. La desviación estándar va a indicar qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Vamos a representar esta desviación estándar con la letra sigma y eso va a ser la desviación estándar poblacional, pero también la vamos a poder encontrar con la letra S que va a ser la desviación estándar muestral. Ambas son desviaciones estándar, sin embargo una implica todo el universo más bien toda la población y la otra únicamente una muestra. La desviación estándar va a indicar cuántas observaciones de un conjunto de datos son diferentes a su media. Y muy bien, hasta aquí vamos bien. Pero ya cuando incluimos la parte de varianza, es cuando ustedes empiezan a confundir la varianza y me empiezan a dar, de hecho, conceptos muy similares entre la desviación estándar y la varianza, ¿eh? Pero bueno, la varianza por su parte va a ser la esperanza del cuadrado de la desviación estándar respecto a su media. Y sí, eso suena súper complicado. Pero bueno, lo vamos a ver de manera más simplificada. La desviación estándar, más bien la varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado. Y sé que con eso se quedaron totalmente igual. Pero bueno, la varianza no es más que el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Podría decirse como el valor numérico que va a describir la variabilidad de las observaciones desde su media aritmética y nos va a indicar cuán lejos se encuentran las observaciones de la media aritmética. ¿Sí? Entonces esta la vamos a representar como sigma al cuadrado, porque pues finalmente es la desviación estándar al cuadrado, o la S al cuadrado si es muestral. ¿Sí? Yo sé que se quedaron como muy, muy confundidos con esto, pero vamos ahorita a ver una interpretación de esto. Por otra parte, también me gustaría dar el concepto de lo que es un estimador, porque también lo vamos a estar viendo y utilizando. Un estimador es un estadístico o una función de la muestra que es usado para calcular un parámetro que desconocemos de la población. Es simplemente, como su nombre lo dice, algo que estimamos. Sí, y bueno, también cuando hablamos de algo que es sesgado, es si la esperanza matemática es igual al valor del parámetro calculado, entonces no existe sesgo. Es decir, cuando el estimador es igual que el valor observado, no hay ningún sesgo, se encuentra igualito, pero cuando es diferente, entonces se piensa que es un estimador insesgado, más bien sesgado, perdón. Bueno, antes de continuar, vamos a dejar un poco más claro este tema o esta diferencia que existe entre lo que es la desviación estándar y la varianza. ¿Cómo la interpretaríamos, no? ¿Cómo interpretaríamos la desviación estándar?
Y aquí tenemos como un pequeño ejemplo. Suponga que la desviación estándar de una serie de tiempo del PIB de México entre 2010 a 2020 es de 0.9. La interpretación es que la desviación del PIB anual con respecto a su media es de 0.9 millones de dólares. Es decir, si el promedio del PIB es de 6.5 millones, el PIB anual en el periodo del 2010 al 2020 puede desviarse anualmente 0.9 millones por encima o por debajo, ¿sí? ¿Qué diferencia existe con la interpretación de la varianza? Bueno, suponga que la varianza de esta serie de tiempo del PIB de México de 2010 a 2020 es de 0.5. ¿Qué significa esto? La interpretación sería que los valores estimados del PIB son diferentes en 0.5 millones por encima o por debajo con respecto a los valores de la muestra o de la población. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver estas diferentes fórmulas que tenemos para calcular tanto la desviación estándar como la varianza. Y así es como podemos más o menos encontrar esa diferencia. Vamos a dejarles una actividad para que ustedes la realicen y esto quede un poquito más claro. Pero bueno, si seguimos un poco con esta parte de las series de tiempo, vamos a tener que las series de tiempo se pueden pronosticar, ¿sí? Y vamos a tener diferentes métodos para elaborar estos pronósticos o para conocer qué es lo que vamos a tener a futuro. Un pronóstico va a ser una declaración de lo que se considera probable. En esto me refiero a términos generales, no nada más económicos, ¿no? Es como poder tener algo que se considera probable que vaya a suceder en el futuro en relación con una situación particular de condiciones previstas. Con este pronóstico me refiero a que puede ser tanto del PIB como del tipo de cambio, como incluso el pronóstico del clima, ¿no? Pero bueno, específicamente en términos económicos, vamos a tener métodos de elaboración de pronósticos que pueden ser de diferentes tipos, pueden ser cuantitativos o cualitativos. Dentro de los cuantitativos vamos a tener los métodos de series de tiempo, que van a ser suavización o promedios móviles, la proyección de tendencias, la proyección de tendencias ajustadas por influencia estacional. Incluso ya vamos a tener unos métodos más especializados y más complejos, como por ejemplo pueden ser los métodos para series altamente volátiles, como son GARCH, ARCH, e incluso métodos computacionales como es el Machine Learning. Dentro de los métodos cualitativos también se pueden, bueno, se consideran aquellos que usan el juicio de un experto para elaborar pronósticos. Y esto es cuando la variable no puede ser cuantificable o es muy escasa. Entonces se dice que el juicio de un experto a lo mejor pudiera ser un buen pronóstico. También dentro de esto se conoce como el método Delphi, que lo vamos a definir un poco más adelante, y los enfoques pues un tanto más intuitivos, ¿no? Así como comúnmente se conoce el feeling, ¿no? También vamos a tener métodos de pronóstico causal que se van a basar en el supuesto de que la variable a pronosticar muestra una relación causa-efecto con una o más variables, es decir, que no solamente depende de esa, sino de la respuesta que tienen otras, ¿sí? Ese sería como el pronóstico causal. Y bueno, pues aquí ya tenemos unas conclusiones como muy generales, un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Espero que les haya quedado clara esta primera parte, que haya sido una buena introducción para que pudieran entender los componentes de lo que es una serie de tiempo y también recordaran un poquito sobre los conceptos que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos por aquí la siguiente clase, en donde vamos a seguir hablando más acerca de estas series de tiempo y vamos a ir conociendo algunos de los métodos que componen a las series de tiempo. Bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho.